El objetivo del capítulo 6 del libro de Jueces es mostrar cómo Dios llama a Gedeón para liberar a Israel de la opresión madianita después de que el pueblo cayera una vez más en el ciclo del pecado. Este capítulo presenta este nuevo ciclo: pecado, opresión y clamor de Israel, la profunda opresión que sufren, la aparición de Dios a través de un profeta y un ángel para llamar a Gedeón, y su tarea inicial de derribar el altar de Baal, que simboliza la purificación del pueblo y la necesidad de volver a la fidelidad a Dios. Perlas del libro de Jueces. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias porque nos permites, por tu gracia, ingresar al estudio del capítulo 6 del libro de Jueces. Guíanos, Señor, y permítenos encontrar tus verdades para seguir consolidando nuestra fe. En tus manos, Señor, nos encomendamos y esperamos ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. El día de ayer estudiamos el cántico de victoria de Débora y Barak. Durante el periodo de Débora como juez, Israel disfrutó de 40 años de paz. Pero una vez más, el pueblo vuelve a caer en el ciclo del pecado y la salvación. Y una vez más, Dios, mostrando su misericordia, va a levantar un Salvador, un libertador. ¿Qué temas vamos a encontrar en este capítulo 6? Una vez más, el ciclo del pecado y opresión, el clamor de Israel, el llamado de Gedeón, la primera tarea de Gedeón y la promesa de victoria. Son estos los temas con los cuales nos vamos a encontrar a lo largo de este capítulo. Permítanme, una vez más, invitarles a sumarse y a seguir sumando más personas a este estudio, a hacer planes. No haga el estudio esporádicamente. El estudio de la palabra de Dios debe ser como el desayuno que usted tiene o el almuerzo. ¿Cuál es la comida más importante para usted? Y el estudio de la palabra de Dios es el alimento para el espíritu. Sigamos compartiendo, sigamos enseñando a las personas acerca del plan de Dios para ellos y para la humanidad entera. Mensajes que vamos a encontrar en el capítulo 6, consecuencias de la desobediencia. A estas alturas, para nosotros ya debe ser claro cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Pero también, una vez más, nos encontramos con la fidelidad de Dios. Dios se mantiene firme en su promesa. Hay un tiempo de gracia muy extendido, amplio para este pueblo. La fe y la obediencia frente al miedo. ¿Cómo opera, cómo trabaja la fe y la obediencia cuando hay miedo de por medio? El poder y la presencia de Dios. ¿Qué es capaz de hacer el poder y la presencia de Dios en la vida de una persona que no confía en sí mismo? La necesidad de derribar la idolatría y la iniciativa de Dios en la salvación. El capítulo muestra que es Dios quien toma la iniciativa para salvar a su pueblo, enviando a un líder en su nombre. La salvación no depende de la fuerza humana, sino de la obediencia
y la confianza en Dios. Hay que tenerlo muy presente. Pues bien, ingresemos al estudio del capítulo 6 del libro de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Todo indica que después de 40 años, una vez más, hay una nueva generación. Una vez más nos encontramos con personas que suelen decir, bueno, yo voy a tomar mis propias decisiones, yo también tengo derecho a equivocarme. Y lamentablemente ese ciclo se repite a lo largo de la historia de la humanidad. Cada persona va aprendiendo, cada persona va tomando decisiones y esas decisiones a veces le acarrean mucho dolor y sufrimiento. Y ahora nos encontramos frente a una nueva generación de israelitas, 40 años después de Débora, porque en el último versículo del capítulo 5 dice, y la tierra reposó 40 años. 40 años. Todo el tiempo que Moisés sirvió llevando a Israel camino a Canaán. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Ahora es menos tiempo. Ahora son entregados en manos de Madián por 7 años. ¿Cómo entiende usted esto de ser entregados en manos de Madián? ¿Cómo entiende usted? ¿Usted lo entiende como un castigo, como un llamado al arrepentimiento, como una oportunidad para reflexionar sobre sus caminos? ¿Cómo lo entiende usted? Cuando las cosas van mal, la mayoría lo entiende como castigos de Dios. Dios te está castigando. Y ese es el concepto casi generalizado de las personas. Dios te está castigando. ¿Y por qué no tomas esas consecuencias de tus decisiones como los llamados de Dios para volver a Él? Como la invitación de Dios para arrepentirte y clamar. Acostumbrémonos a ver las situaciones difíciles, las consecuencias de nuestras decisiones como oportunidades para volver a Dios, como los llamados de Dios. A la gran mayoría le gusta literalizar esa frase. Jehová los entregó. Ah, qué malo Dios. Qué vengativo Dios. Recuerden el libre albedrío. Nunca pierdan de vista. Tú eliges. Dios te invita. Dios te llama. Pero tú eliges. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Ahora es otro pueblo. Ahora son los madianitas. Y los madianitas, recuerden ustedes, tenían cierto parentesco con Jetro. Moisés cuando huye de Egipto va a Madián. Pero los madianitas, como hemos visto a lo largo del registro bíblico hasta aquí, se caracterizaron siempre por ser bélicos. Ellos fueron los que, juntamente con los moabitas, invitaron a los jóvenes de Israel a Baal Peor para llevarlos a la apostasía. Los madianitas prevalecieron. Por tal motivo, los de Israel se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Sálvese quien pueda. No podemos hacer frente a los madianitas, por lo tanto, la gente empezó a buscar soluciones. ¿Qué hicieron? Dice, cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados, a ver cómo nos defendemos del enemigo. Todo esto por un lapso de 7 largos años. 7 años.
Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Prácticamente estos amalecitas o los madianitas eran como plagas. Limpiaban todo, no dejaban nada para comer al pueblo. ¿Se imaginan ustedes vivir en esa situación año tras año? Terrible, ¿verdad? Entonces, en estas situaciones difíciles, el pueblo ahora, una vez más, va a empezar a levantar la mirada. ¿Por qué? Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La nueva generación ahora tiene que aprender. Lejos de Dios, no pueden con sus enemigos. Ahora ellos deben de volver a Dios, deben aprender de la experiencia similar de sus antepasados en el tiempo de Otoniel, en el tiempo de Ahod, en el tiempo de Débora. Lamentablemente es eso lo que sucede. Sucedió también con nosotros, recuerden. Nosotros también quisimos seguir nuestro propio camino, tomamos nuestras propias decisiones, y cuántos errores cometimos y cuántos dolores de cabeza, no solo para nosotros, sino para nuestros padres, para la familia, para el entorno. Y aquí estas decisiones trajeron como consecuencia mucho sufrimiento, mucha necesidad, carencia, hambre para el pueblo de Israel. Y si usted lee lo que ellos afrontaron y lo compara con Deuteronomio y Levítico, donde se habla sobre las bendiciones y las maldiciones, usted va a ver cómo es que la palabra de Dios se cumplía al pie de la letra. Las maldiciones empezaron a caer. Pero recuerde, lo que se llama maldiciones son oportunidades, son llamados de Dios para que vuelvas a Él. Él, como el padre de la parábola del hijo pródigo, siempre está esperando a que vuelvas a Él. Y una vez más clamaron a Jehová. Después de perder la cosecha durante 7 años consecutivos, los israelitas estaban al borde de la inanición. En esta condición desesperada, recordaron la ayuda que Dios les había concedido en décadas pasadas y clamaron pidiendo ayuda. ¿Necesitamos llegar hasta el fondo para recién levantar la mirada a Dios? ¿Necesitamos ser golpeados tan fuertemente para recién buscar a Dios? Este versículo 6 describe el empobrecimiento de Israel y su clamor a Dios, reflejando dentro de la salud emocional temas de desesperanza, indefensión aprendida y la respuesta psicológica al trauma y la opresión. Miren, nosotros podemos ver cada pasaje desde varios ángulos. Desde el ángulo de causa y efecto, desde el ángulo de la mano de Dios obrando, desde el ángulo de la salud emocional, el aspecto psicológico de nuestra vida. Recuerden que nosotros somos seres físicos, espirituales, emocionales, sociales.
No pierdan de vista eso. No pierdan de vista. Y aquí encontramos una situación terrible para Israel. Están desesperados. ¿Qué hacemos? Hay que hacer cuevas. Vayamos a las cavernas. ¿Qué hacemos? La indefensión aprendida. Ya no hay nada que hacer. Así hemos nacido, así moriremos. Así se pusieron las cosas. Ya pues, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando el pueblo de Dios clama, Dios responde. Cuando el pueblo de Dios gime desde lo más profundo, Dios responde. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice la palabra de Dios, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. No se sabe si este profeta habló al pueblo cuando se reunió bajo una gran fiesta religiosa o si viajó de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. Su mensaje debe de haber encontrado una respuesta favorable, porque poco después de esto Dios mandó la liberación. Su mensaje los reprendía por su ingratitud para con Dios, quien tanto había hecho por ellos. Sin embargo, es animador recibir una reprensión de parte del Señor. Es preferible al silencio. Recuerda a quien la reciba que el Creador piensa en él y le sugiere que el propósito de los reproches divinos es acercarlo de nuevo a Dios. Este hombre, de quien no se dice su nombre, un profeta levantado por Dios. Dios siempre va en busca de la oveja perdida. Dios siempre va en busca de la descarriada. La oveja puede dejarse cargar, pero muchas veces el pueblo no se deja cargar. Pero en esta ocasión se dejaron cargar. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. El profeta está hablando en el nombre de Dios, les está recordando su historia, esa historia que ellos debían haberlo tenido muy claro y en función de esa historia debían haber vivido y tomado decisiones. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, esto es lo fatal en la vida de las personas, esto es lo fatal en la vida de la iglesia. Fue fatal en la vida de Israel, pero no habéis obedecido a mi voz. Es trágico cuando las personas no aprenden a obedecer a la voz de Dios. Eso es fatal. Y eso no debiera suceder en nuestra vida. A estas alturas nosotros ya debemos haber aprendido a obedecer la voz de Dios. Insisto, la voz de Dios, no nuestra voz. Hay muchos que interpretan y reinterpretan la Biblia y dicen, bueno, yo estoy viviendo de acuerdo a la voz de Dios. La voz de Dios es conforme a lo que dice su palabra. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y por no haber obedecido a la voz de Dios, ahora este pueblo estaba sufriendo. El profeta les recordó su historia. No olvides tu historia. No olvides tus orígenes. No olvides la manera en que Dios te ha traído hasta aquí. Recuerda, por eso es necesario que nosotros meditemos constantemente. Por eso es que Dios le dijo a Josué, y
Nunca te apartarás, meditarás cada día, mañana y noche en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no apartarte, para vivir siempre obedeciendo. Hay quienes estudian la Biblia, pero estudian para acomodarlo a su forma de pensar. Y ahora, después de la misión de este profeta, no se nos dice cuánto pasó entre el tiempo del profeta y la aparición del ángel de Jehová. Preste atención una vez más que al igual que el ángel de Boquim, que también hemos visto en el libro de Jueces en el capítulo 2, ahora el ángel de Jehová, ¿quién es? Es Dios mismo. Así como el ángel de Jehová que se le apareció a Abraham, que se le apareció a Moisés, Dios mismo. El comandante de las huestes celestiales que se le apareció a Josué, Dios mismo. Dios mismo desciende. Dios no se queda en su trono ahí desde lo lejos, nos va viendo, como a veces sucedía con los dioses de los romanos, los griegos. Este es un Dios interesado en nuestro dolor, interesado en solucionar nuestros problemas. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Debajo de la encina. La palabra traducida aquí, encina, Elá. Y en la versión Jerusalén dice terebinto. No se refiere a un árbol específico, sino a un árbol imponente. Entre tales árboles podrían estar los ya mencionados. ¿Dónde dice? En Ofra. Se desconoce la ubicación exacta de esta ciudad, pero ahí está mencionado por la palabra de Dios, la cual era de Joás Abieserita, el papá de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué encontramos en este versículo 11? Muestra a Gedeón escondiéndose y trillando trigo en un lagar para evitar a los madianitas. ¿Y qué nos ilustra esta acción de Gedeón a nosotros? Miedo intenso, ansiedad y conducta de evitación. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros también ante los problemas, ante los madianitas de nuestra vida, puede ser cualquier tipo de problema, nos llenamos de miedo, nos llenamos de ansiedad, andamos escondidos, andamos evitando ir o hacer ciertas cosas, el miedo. Y es cuando aparece Dios. En esas circunstancias es cuando Dios se manifiesta. En esas circunstancias es cuando Dios va en busca de Gedeón. Allí escondido, trabajando, pero escondido. Eso es una virtud que podemos ver en Gedeón. Hay miedo, pero sigue trabajando. Existe la posibilidad de que vengan los madianitas y se lleven toda la cosecha, pero sigue trabajando. A pesar del miedo, debemos seguir avanzando. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué veía el ángel? ¿Qué veía Dios en Gedeón? Veía a un varón esforzado y valiente. Recuerde esto. ¿Qué es lo que ve Dios en Gedeón? Cuando Jesús llamó a sus discípulos, vio en ellos varones esforzados y valientes. Cada uno, cuando nos ponemos a describir a los apóstoles, posiblemente ninguno de ellos, a excepción de Judas, porque tenía un buen currículum vitae, los demás no serían nombrados
en ningún cargo de las iglesias. A Pedro alguien lo nombraría, a los hijos del trueno alguien lo nombraría. No, 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 son problemáticos. ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros? ¿Qué ve Dios en ti? ¿Qué ve Dios en Gedeón? Ve a un varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Vamos a ver este versículo 12 y el versículo 13. Saquemos las perlas para nuestra vida. El ángel, en este versículo 12, llama a Gedeón. ¿Qué le llama? Varón esforzado y valiente. Esa descripción que hace el ángel de Jehová de Gedeón crea disonancia en Gedeón. ¿Saben qué es disonancia? Yo, varón esforzado y valiente, yo que estoy lleno de miedo, que estoy escondido, que estoy evitando muchas cosas, yo, varón esforzado y valiente. Se crea disonancia. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Hay personas que viven con la autoestima por los suelos. Pero la palabra de Dios dice que hemos sido creados a imagen y semejanza. La palabra de Dios dice que formamos parte de un linaje escogido, un reino de sacerdotes. La palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. Disonancia. ¿Cómo? Yo que no creo en mí, yo que me veo como el más insignificante. Disonancia. Y ahora Gedeón responde, ¿no? Que Jehová está conmigo. ¿No? Jehová conmigo. Estás viendo todo lo que nos está sucediendo y dices tú que Jehová está conmigo, que Jehová está con nosotros. Sí, nos han hablado que Dios ha hecho maravillas, que nos ha sacado de Egipto, ha hecho maravillas, pero ¿dónde está ahora? Nos ha desamparado, nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón cuestiona al ángel. ¿Por qué? Porque para él lo evidente, el sufrimiento, el dolor, los atropellos que sufren a mano de sus enemigos son evidencia de que no hay Dios, de que Dios los ha olvidado, de que Dios se ha ido. Y si alguna vez los sacó de Egipto, como dicen sus antepasados, pues eso es parte de la historia, no es el presente. Gedeón cuestionando a Dios sobre el sufrimiento de Israel. ¿Y qué es lo que revela esto? Duda, cuestionamiento de la fe y un sentimiento de abandono. Estamos solos, nos la tenemos que arreglar. Eso no es lo que dice mucha gente. Si no trabajo, no como. Si no trabajo, me muero. Que Dios va a solucionar mi problema. Ese sentimiento de abandono, cuando se apodera de nosotros, puede llegar a llevarnos a una depresión profunda. ¿Dónde está? Gedeón miraba hacia afuera, como muchos, ¿verdad? ¿Qué hacen hoy en día? Si Dios existiera, no existiera tanto sufrimiento, no existiera hambre, no existiera tanta maldad, si Dios existiera. Gedeón no miraba hacia adentro. Gedeón no estaba considerando la palabra de Dios, donde Dios habló y donde se dejó escrito las consecuencias de obedecer o desobedecer su palabra. Había consecuencias.
Pero una vez más el ángel como que no toma en cuenta las palabras de Gedeón, no le responde, no se pone a discutir. Mirándole Jehová le dijo, ¿quién es el ángel? Dios mismo. ¿Se da cuenta? Dios mismo. Este ángel que se presenta a Gedeón es Dios mismo. Mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve. ¿Qué veía Dios en Gedeón? A un líder, a un libertador, a un instrumento en sus manos. ¿No te envío yo? ¿Y qué ve Gedeón en sí mismo? Responde Gedeón, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Ah? ¿Qué hace Gedeón? Considera sus debilidades, se autolimita. Gedeón expresa baja autoestima e inseguridad al considerarse inadecuado para salvar a Israel debido a su humilde origen. Mi humilde origen me condena, así como lamentablemente escuchamos muchas veces a las personas hablar. Claro, porque soy humilde se aprovechan de mí. Claro, porque soy humilde, la gente abusa de mí. Tu origen puede ser de cualquier tipo. El presente lo decides tú. Puedes venir de la costa, de la sierra, de la selva. Puedes provenir de la familia poderosa, lo más humilde. El presente lo defines tú. Tú decides el presente. Pero aquí Gedeón, con una autoestima por los suelos. Yo, mira, dice, mi familia es pobre en Manasés. Yo, el menor. ¿Recuerdan la historia de David? Samuel fue a buscar al futuro rey y los padres le presentan a los hijos mayores. Samuel vio al más grande y dijo, este es el rey. Y Dios le dice, no, él no es. Terminan de pasar todos los hermanos y no hay ninguno. Y pregunta Samuel, ¿queda alguno? Ah, sí, dice. Ahí queda el pastor, el menor, el más débil, el más flaco. Tráiganlo. Trajeron al pastor, al débil, al flaco, al menor, y Dios dice, Él es. ¿Qué ve Dios en nosotros? Que a pesar de que para el resto podemos ser los más débiles, los más insignificantes, Él nos considera de mucho valor. ¿Qué es lo que ve? Tenemos que aprender a vernos con los ojos con que Dios nos ve. Tenemos que aprender a valorarnos con los ojos que Dios nos ve, porque para Dios somos muy valiosos al punto de que Él se encarnó y murió por nosotros. Gedeón se estaba autolimitando. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios tiene que elegir a personas que no creen en Él, que no confían en sí mismos para enviarlos a tareas sumamente importantes? ¿Recuerdan Moisés? Señor, yo no sé hablar, soy tartamudo. Y Dios lo envía a Moisés. Y ahora llama a Gedeón. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. La presencia de Dios marca la diferencia. Hasta aquí has peleado solo, Gedeón. Has buscado cómo solucionar tu problema. Te has escondido en cuevas, en cavernas. Has tratado de avanzar a pesar de tu miedo. Te has esforzado solo. Ahora yo estoy contigo. Yo te voy a dar la victoria.
Yo estaré contigo, le dice Jehová, el ángel de Jehová, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Pueden ser poderosos, pueden ser una multitud, pero los vas a derrotar como si fuera una sola persona. ¿Se da cuenta? El antes y el después. A veces nosotros estamos llenos de miedo, pero seguimos avanzando como Gedeón. Y nos esforzamos por avanzar y nos esforzamos y sentimos que no prosperamos y sentimos que las cosas no funcionan a pesar de que nos esforzamos y nos esforzamos. A veces estamos avanzando y queriendo caminar solos. Permitamos que Dios obre por medio de nosotros. Permitamos que Dios vaya con nosotros. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón era un caso especial. No solo la autoestima estaba por los suelos, sino que Gedeón era una especie de Tomás. ¿Recuerdan a Barak? Lo llaman para liderar al ejército que iba a derrotar a los enemigos, pero le dice a Débora: yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Y ahora Gedeón empieza a manifestar sus dudas. Y esta no es la última. Dice: dame una señal de que eres tú. ¿No? A veces Dios condesciende con nosotros. A veces Dios nos permite que dudemos y nos ayuda con nuestras dudas. Nos ayuda a disipar nuestras dudas, nos ayuda a crecer en la fe. Le dice: si he hallado gracia delante de ti, te pido que me des una señal. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón reconoció a Dios. Es interesante cómo es que Gedeón reconoce a Dios. ¿Por qué? Porque cree en la palabra de Dios. Porque le habla, le dice: yo voy a ir contigo, yo voy a hacer esto contigo. Creyó en la palabra de Dios. Y nosotros somos eso. Somos una mezcla de fe, de duda. Somos una mezcla de valentía y miedo. Somos una mezcla de desconfianza y somos una mezcla de valor. Y a veces hasta de cobardía. Hay, como algunos consideran, una especie de montaña rusa de emociones y de valores dentro de nosotros. Soy bueno en algunas cosas y malo en otras cosas. Lo reconoce al Señor y le dice: voy a traer mi ofrenda. Espérame aquí. No te vayas. Voy a traer mi ofrenda. Y el Señor le dice: ve, yo te voy a esperar. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios condescendiendo con cada uno de nosotros. Dios respondiendo a nuestras necesidades. A veces nosotros necesitamos validación externa. Y Gedeón necesitaba validación externa. No es bueno esperar que la gente nos apruebe para hacer las cosas. Y si no nos aprueba, no hacemos. Si estás convencido de lo que vas a hacer, avanza. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Sabía todo el proceso, sabía lo que tenía que entregar como ofrenda. Panes sin levadura. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Ahí se lo presenta. ¿Qué le faltó a Gedeón? Mire, repasemos. Preparó el cabrito, panes sin levadura. Puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla,
y se lo presenta a Dios. ¿Qué faltó? Lo más importante, ¿verdad? En una ofrenda, en un holocausto, lo importante es el fuego, la leña. Y no hay aquí leña ni fuego. No hay. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. ¿Se dan cuenta que nosotros somos como una montaña rusa? A veces creemos, a veces no creemos, a veces estamos llenos de duda y a veces no tenemos ninguna duda. Y aquí Dios le da la indicación y Gedeón hace al pie de la letra. Esa es nuestra forma de ser, lamentablemente. Y por eso necesitamos el Espíritu transformador de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Y Gedeón hizo como Dios le mandó. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña. Aquí no desciende fuego del cielo, sino que subió fuego de la peña. En las ocasiones en las cuales desciende fuego del cielo, recuerde usted, Dios no está en la tierra. Por ejemplo, en la ocasión en la cual Elías clama a Dios y desciende de la presencia de Dios fuego. Y ahora Dios está hablando con él. Entonces, cuando Dios pone su vara, su báculo, sube fuego. De ahí, de la roca. Subió fuego de la peña, de la presencia de Dios, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿No? Desaparece. A Gedeón no le quedaba dudas. Es Dios. Dios se ha manifestado. ¿A quién se manifestó? Al que se considere el más insignificante. ¿Qué ve Dios en ti? ¿Y qué ves tú en ti? Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Ver a un ángel, uno no muere, ¿no? Pero ver a Dios sí puede traer consecuencias de muerte. Por lo visto aquí, a quien vio Gedeón en verdad fue Dios, pero una vez más la gloria estaba velada. Moisés en una ocasión le pidió a Dios ver su rostro, ver su gloria, y Dios le dice: no puedes ver mi cara, pero vas a ver mi espalda y vas a ver mi gloria velada. Y Gedeón dice: ahora voy a morir, ¿no? Tiene miedo de morir. Dios le dice: no vas a morir. Hay una misión para ti. Cuando Dios se manifiesta en la vida de las personas, es porque tiene una misión para esa persona. Cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, es porque hay una razón de ser. Dios no hace las cosas por gusto. No lo hace para perder el tiempo. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Un altar a Jehová. Gedeón ahora sabía que Dios estaba con su pueblo. No era un Dios lejano, no era un Dios histórico, era un Dios presente, era un Dios real. Y así es Dios también con nosotros. Cuando leemos la Biblia, generalmente nos concentramos en la historia, nos concentramos en la vida de los héroes que la Biblia registra.
y perdemos de vista de que Dios es un Dios real. Lo que hizo por esas personas, Dios puede hacerlo por nosotros. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Quién tenía el altar? Su padre. O sea que en la familia de Gedeón, como en todas las familias, la idolatría se había enquistado. Toma. ¿Y qué dice? Derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Derríbalo. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Generalmente la imagen de acera era una madera, un tronco. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Aquí hay muchas enseñanzas. Una, Dios da las indicaciones cómo debes presentar tu ofrenda, cómo debes adorar. Y eso, recuérdalo siempre, Dios ha establecido cómo debes adorar. Lo segundo que llama la atención, esa imagen de acera que la gente adoraba, que era una madera, ahora Dios lo dice, utilízalo como leña para el sacrificio. En el libro de Romanos encontramos nosotros la discusión entre comer o no comer la carne de animales sacrificados. Estamos hablando de animales limpios, pero que eran sacrificados a los ídolos. Entonces Pablo escribe, mira, al final son animales, son carne de animales. Pero si por motivo de conciencia crees que no debes hacerlo, no lo hagas. Pero era carne de animales limpios. Al final es carne de animal limpio. Aquí lo mismo. Alguno podría decir, pero ¿cómo van a ofrecer un sacrificio a Dios con un ídolo? ¿Verdad? Más de uno pensaría. Pero Dios, ¿qué está diciendo aquí? Corta esa madera y utilízalo como leña. Al final de cuentas, es una madera. No lo veas como que es una diosa. No lo veas como un dios, un ídolo que es adorado. Míralo como una madera que es. Y úsalo. Sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás visto, cortado. Con la madera. Ellos lo adoran como ídolo, pero es una madera. ¿Qué perlas, qué otras perlas puedes sacar de estos versículos? Entonces Gedeón, obediente a la voz de Dios, Gedeón empezó a obedecer a la voz de Dios porque Dios le había dado una señal. Tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Ah? Con miedo, pero haciendo. Con miedo, pero avanzando. Esa es la forma de afrontar el miedo. Alguno puede decir, pero hay duda. Sí, Gedeón, ¿cuánto tiempo ha estado sin Dios? ¿Cuánto tiempo veía a Dios como un Dios histórico, como a un Dios de los dichos de sus padres, no como a un Dios real? Hace mucho tiempo. Así es que las dudas, los peros de Gedeón son comprensibles, así como cuando nosotros empezamos en el camino de la fe, tenemos muchas dudas, pero en la medida que vamos avanzando, esas dudas van desapareciendo, esas dudas van dejando de ser. Tiene miedo, pero sigue haciendo, sigue avanzando. No permitas que el miedo te paralice. No permitas. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado
y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Carambas, ¿qué ha pasado en la noche? ¿Qué sucedió? Ya no hay altar a Baal, ya no existe acera. ¿Dónde está acera? El pueblo consternado. La mayoría se había ido a dormir con el altar a Baal, con acera ahí, puesto ahí para adorar al día siguiente, porque los que adoran ídolos también adoran cada día. Buscan y no está. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Enojado el pueblo. Acá no están hablando los madianitas, están hablando los israelitas. Están enojados porque se ha derribado el altar de Baal y se ha cortado a acera. Y están dispuestos a dar muerte a Gedeón por atreverse a hacer semejante cosa. Ellos deberían pasar esa suerte por haber abandonado el altar de Dios, por haber abandonado el tabernáculo, por haber abandonado su fe. Pero así somos los seres humanos. Somos rápidos para condenar a los demás, pero no vemos hacia nosotros. Ellos habían derribado. ¿Y cuántas veces habrán derribado el altar de Jehová? No iban allí, sino que tenían ahí su altar a Baal, tenían ahí su diosa Acera. Y el papá, que también era un idólatra, recuerden que el altar, como dice el ángel de Jehová, era de su padre, como que él promovía el culto en ese lugar. Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Ustedes van a pelear por Baal? El padre de Gedeón, que sabía de la visita del ángel, había cobrado valor por la atrevida acción de su hijo. En ese momento se puso intrépidamente de parte de Gedeón, razonó poco más o menos con la airada multitud. Si Baal es verdaderamente Dios, él puede defenderse a sí mismo. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Qué contienda? El padre defendiendo a su hijo. En Patriarcas y Profetas, página 590, es donde dice que el padre de Gedeón ya sabía de la visita del ángel. Pero en el registro bíblico aún no encontramos esa parte. Pero el hecho es de que el padre se pone del lado de Gedeón y desafía a sus adoradores, a los israelitas adoradores de ídolos, los desafía a que el Dios se defienda por sí mismo. Dios había aceptado la ofrenda de Gedeón, había hecho subir fuego, pues que haga algo similar. Baal, si es Dios, o Acera. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Jerobbaal. Se ganó ese título, ¿por qué? Porque derribó el altar a Baal. Gedeón había empezado a hacer cambios, reformas allí en el pueblo, con seguridad que el pueblo aún no entendía lo que estaba pasando. Eran 7 años de opresión. Y muchas veces cuando la gente se pelea con Dios, va tras los ídolos. Cuando la gente deja de creer en el Dios de la Biblia, va a adorar a dioses, a quienes a veces llama Cristo, a quienes a veces llama Dios el Padre, y son dioses creados a su medida. Y se van a adorarlos.
Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Esta ofensa no sería pasado por alto. Madianitas y amalecitas y los de oriente, o sea, una conflagración, se unieron. Consideraban peligroso a Israel o tomaron sus precauciones. ¿Y dónde acampan? En el valle de Jezreel. Jezreel es otro lugar muy conocido. Allí contendió también Elías. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El espíritu de Jehová. En la versión Biblia de Jerusalén dice, lo revistió. Gedeón no comenzó la campaña vestido solo con la armadura de los soldados, sino revestido del poder de Dios. A los que Dios llama para realizar su obra, también los capacita para hacerla. Nunca Dios nos llama a hacer algo y no nos equipa. Eso recuérdalo siempre. Nunca. Siempre Él va a equiparnos. Se reunieron fuertes contingentes de todas las tribus. Los abiezeritas del clan de Gedeón lo apoyaron totalmente. Vieron en Gedeón al líder, con seguridad que ya se había regado la información de que Dios había hablado con Gedeón y cómo es que subió fuego de ahí de la roca para consumir esa ofrenda que Gedeón ofreció. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Una vez más encontramos como en los tiempos de Débora, Zabulón y Neftalí, allí respondiendo al llamado. A veces el pueblo está dispuesto a pelear, pero se necesita de uno que los llame y los lleve a pelear. A veces puede haber muchas personas que quieren compartir su palabra y no saben cómo hacerlo. Necesitan de uno que vaya delante de ellos y los enseñe cómo. Insisto, que vaya delante de ellos y los enseñe cómo. No es simplemente decirle cómo se va a hacer, sino también enseñarle cómo se hace. Las mejores lecciones son con los hechos. Y ahora está ahí Gedeón. Y Gedeón dijo a Dios. Una vez más surge el pero de Gedeón. Hasta aquí todo lindo, todo bonito, pero pelear con el enemigo ya es otra cosa, ya es cosa más seria, como diríamos, ¿verdad? Una cosa es pelear con los vecinos y otra cosa pelear con esta confederación de amalecitas, madianitas y todas las naciones de esa parte. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Gedeón pide una señal. Señor, dame una señal más. ¿Y qué hace Dios? ¿Se molesta con Gedeón? No se molesta con Gedeón. Aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. El vellón se había mojado. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez. Les recuerda a Abraham, ¿verdad? Cuando empieza a interceder por Sodoma y Gomorra, Señor, 50, 40, 30, 20, 15, 10. ¿Se recuerda? Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón.
pero ahora quiere todo al revés. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo así Dios. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Dios está dispuesto a ayudarnos con nuestra incredulidad, con nuestros peros. ¿Saben por qué? Porque Él ve, así como vio en Gedeón un valiente guerrero, también ve en nosotros valientes guerreros. Esas dudas son obstáculos para avanzar. Esas dudas nos llenan de miedo, pero Dios, así como hizo con Gedeón, también nos va a ayudar a superar nuestros miedos. Nos va a ayudar a enfrentar el miedo y la duda. Lo que necesitamos nosotros es aprender a obedecer, a creer en su palabra. Lo que nosotros necesitamos es desarrollar la fe y la confianza en Dios, creer en su palabra, avanzar a pesar de nuestros miedos. Necesitamos escuchar la voz de Dios incluso en la adversidad, incluso cuando sentimos que todo va en contra. Necesitamos ver el potencial que Dios ve en nosotros. Necesitamos ver con los ojos de Dios hacia nosotros, creer un poco más en nosotros, porque Dios cree en nosotros. Y por eso nos invita a que, ¿qué dijo Jesús? Vayan y conviértanse en discipuladores. Es muy importante la obediencia. La importancia de la obediencia es determinante. Aprendamos a obedecer a Dios. No nos quedemos sin hacer nada por considerarnos los más pequeños, los más insignificantes. ¿Por qué nuestra autoestima debe ser una autoestima fuerte? Porque somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Permite que el Señor obre en ti. Permite que el Señor haga contigo maravillas. Permite que el Señor te haga ver lo que hoy no ves. Que Dios te bendiga. Amén.